Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo curso del Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Nicolás Olego y el curso que vamos a estar viendo hoy es sobre Introducción al Análisis Estadístico aplicado a Economía y Salud. Vamos a avanzar primero con una breve definición de lo que vamos a estar viendo en el curso. Y fundamentalmente nos vamos a enfocar en entender qué son las medidas de posición y qué son las medidas de variabilidad. Y vamos a ver aplicaciones prácticas sobre casos de economía y sobre casos de salud de estas dos nociones. Arranquemos primero por las medidas de posición central. ¿Qué son las medidas de posición central? Este tipo de medidas estadísticas implican el estudio de un conjunto de datos y lo que buscan es intentar resumirlo en un solo dato a todo ese conjunto de datos para de esa manera extraer una medida o indicador resumen de los mismos datos que estábamos analizando. Entonces, si vemos en pantalla tenemos la definición taxativa que dice que las medidas de posición central o de tendencia central, que son sinónimos de un conjunto de datos, son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor un conjunto de valores que estamos analizando. Por ejemplo, algunas de las medidas de posición central son la media aritmética, la media geométrica, el modo, la mediana, el rango, ¿sí? Básicamente en el curso de hoy, que es un curso introductorio, vamos a estar focalizándonos sobre la media aritmética y alguna aplicación de la misma. Entonces, ¿qué es la media aritmética o más comúnmente conocida como promedio? Bueno, esta es una medida estadística casi intuitiva y de un uso muy difundido entre todos nosotros. Generalmente se nos consulta sobre el promedio, los estudiantes es una noción que la tienen muy desarrollada respecto al promedio de las notas que han obtenido en alguna materia. Y en la vida cotidiana en general se utiliza esta noción de promedio, que técnicamente se conoce como media aritmética. Si vemos en la diapositiva, en la presentación, hablamos de un promedio simple y ahí vemos un caso ejemplo de María, que es estudiante, ha rendido 2 parciales y María se sacó en el primer parcial la nota 6 y en el segundo parcial la nota 8. Si nosotros le preguntamos a María, ¿qué promedio tuviste en la materia?, nos va a decir casi intuitivamente 7. Ahora, ¿qué hizo María en su cabeza para respondernos 7? Básicamente lo que hizo es sumar ambas notas, ¿sí?, y dividirla por 2. Hace 6 más 8, 14, dividido 2, 7. ¿Y por qué divide la suma por 2? Bueno, básicamente porque hay 2 observaciones, la nota del primer parcial y la nota del segundo parcial. Entonces, acá tenemos el concepto más simple de promedio o de media aritmética. La suma de los valores y ese resultado lo dividimos por la cantidad de valores u observaciones que disponemos. Vamos al caso de Juan, otro ejemplo simple también, en donde le preguntamos a Juan, ¿qué promedio tenés en la cursada de tu materia? Y Juan en el primer parcial se ha sacado como nota un 4 y para el segundo parcial ha estudiado mucho más y se ha sacado un 10. Si le decimos ¿cuál es tu promedio?, nos responde 7, porque hizo el mismo procedimiento que hizo María. Sumó el 4 más el 10, queda 14 y lo dividió por 2, resultado 7. Ambos casos, tanto María como Juan, tienen el mismo promedio, ¿sí? Ahora, si bien los dos estudiantes tienen el mismo promedio, que es 7,
¿A ustedes se les ocurre que alguno de los dos promedios, o sea, alguno de los dos 7, es más representativo de lo que pasó en la cursada de esa materia? O sea, representa de manera más fiel, ¿sí?, lo que ha sucedido durante la cursada de esa materia para cada uno de los alumnos. Bueno, les dejo para que vayan pensando la respuesta a esta pregunta y lo vamos a ver más adelante en este curso, ¿sí? Bien, entonces veamos una aplicación muy sencilla de un artículo de difusión. En este caso es un artículo que en realidad es un informe que emite el INDEC sobre la distribución de ingreso en la Argentina. Y ahí, por ejemplo, yo les remarqué la mención que hace el artículo. En realidad hace varias menciones a cuestiones de promedios, pero a mí me resultó interesante para el efecto de esta clase, bueno, tomar uno de esos tantos promedios que menciona, y es el ingreso promedio de la población ocupada argentina, ¿sí? Entonces, el ingreso promedio, lo vemos ahí abajo, está remarcado. La población ocupada en la Argentina tiene un ingreso promedio de 39.504 pesos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, recordemos el ejemplo de los alumnos previamente visto, en donde sumábamos las notas de los parciales y lo dividíamos por la cantidad de parciales. Bueno, para llegar a este valor de ingreso promedio de la población ocupada en la Argentina, seguimos la misma lógica, solamente que se complejiza muchísimo este cálculo. ¿Por qué? Y bueno, porque no son solamente dos observaciones. Yo no tengo los ingresos de 2 personas, sino que tengo los ingresos de muchas personas. ¿De cuántas? Y de toda la población que revista el carácter de ocupada en la Argentina. Pero técnicamente el procedimiento para llegar a este resultado es el mismo. Yo sumo todas las remuneraciones de todas las personas que tengan condición de ocupada y reciban un ingreso, perciban un ingreso por esa condición, y lo divido por la cantidad de personas que estoy observando en esa muestra, ¿sí?, en ese grupo más reducido de población, ¿sí?, esa muestra sobre la que estoy intentando obtener esta medida resumen, o sea, el ingreso promedio de la población ocupada. Cuando yo hago todo ese camino y hago todas esas cuentas, llego al resultado de 39.504 pesos, ¿sí? Ahora bien, si ustedes observan el documento completo que está disponible en la página del INDEC y que se actualiza en las distintas ediciones que se va publicando, van a ver que hay distintos ingresos promedio que surgen en ese informe, todos sobre la población argentina. ¿Y por qué existen distintos ingresos promedio? Me podrían preguntar, si la población argentina es una sola. Bueno, depende de cuál es la porción de esa población, técnicamente la muestra sobre la que yo estoy trabajando. Si yo tomo a toda la población de la Argentina, independientemente si está ocupada o no, seguramente mi ingreso promedio difiera del ingreso promedio de la población ocupada. O si yo tomo, por ejemplo, ¿cuál es el ingreso promedio de la población ocupada, pero que tenga más de 50 años? Bueno, evidentemente va a ser una cifra diferente a la que nosotros estamos viendo en este momento. Y esto nos lleva a una conclusión, que es la que estamos viendo en pantalla, que en general existen tantos promedios, ¿sí?, diferentes, como conjuntos de valores decida yo analizar, ¿sí? Puede dar el caso que el promedio sea el mismo, como los ejemplos que vimos de los estudiantes al inicio, pero en general, cuando las muestras se conforman por distintos elementos,
Bueno, justamente el resultado de medida resumen resultante de la aplicación de esta metodología, el cálculo del promedio, bueno, genera resultados distintos, promedios diferentes para cada una de esas muestras, ¿sí? Veamos ahora algunas características básicas, ¿sí? Recuerden que este es un curso introductorio, algunas características básicas de una media aritmética. Bueno, hay varias, pero acá decidimos ver dos. La primera es que la media aritmética se ve afectada por valores extremos de la variable. En análisis le podría agregar yo. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa que si nosotros estamos analizando un conjunto de datos, ¿sí? Y hay un grupo de datos o un solo dato muy extremo y muy diferente a los valores de los otros, bueno, ese valor del dato tracciona o llama, como se dice, a la media aritmética y la acerca hacia ese valor. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Supongamos que nosotros estamos analizando y queremos calcular el promedio de la edad de alumnos de un grupo que conformé con alumnos de la escuela primaria, ¿sí? Evidentemente, como hay limitaciones de edad y uno generalmente va hasta cierta edad a la escuela primaria, bueno, se espera que esa muestra contenga valores referidos a esas edades. Entonces me dará como promedio, no lo sé, veremos, de acuerdo si hay más composición de alumnos de los grados de quinto, sexto, séptimo grado o de los grados primero, segundo, bueno, pero variará en un rango de edades, no lo sé, de 8, 9, 10, 11 años, ¿sí? Ahora, si yo introduzco en la muestra, por ejemplo, a un abuelo o dos abuelos, ¿sí? De esos niños con edades superiores a los 75, 80 años, esos dos valores que yo acabo de introducir a mi muestra distorsionan el cálculo de la media aritmética y van a hacer que la edad promedio sea traccionada por esos dos valores y quizás pierde representatividad de aquello que yo estaba intentando calcular al principio, que era la edad promedio del grupo de estos alumnos de la escuela primaria, ¿sí? Entonces, esa es la primera de las características de la media aritmética. Se ve afectada por valores extremos de la variable. Y otra característica es que para su cálculo toma en cuenta todos los valores que estoy analizando, de la variable que estoy analizando. No deja ninguno por afuera. Para calcular yo tengo que sumar todos los valores de la variable, en este caso las edades, y dividirlo por la cantidad de observaciones, ¿sí? Bien, vamos a pasar a otra medida de posición central, ¿sí? Vimos la media aritmética y esta es la más común. Vamos a pasar a otra que no tiene tanta difusión, pero que se usa bastante. Y es la mediana. ¿Qué significa la mediana? Bueno, generalmente se dice, la mediana divide a la distribución en dos partes iguales. O sea, ese valor, ¿sí? El valor de la mediana me asegura que hasta ese valor de la variable está comprendida la mitad de la población bajo objeto de estudio, ¿sí? O sea, el valor de esa variable me asegura a mí que el 50% de los individuos de la población que yo estoy analizando tienen ese valor o menos de la variable, ¿sí? La mitad que falta tendrá valores superiores a esa variable. Perdón, a ese valor. Veamos el mismo informe del INDEC referido a ingresos. Y en otro párrafo, que es, en otra parte de la oración, habla sobre la población ocupada
y en lugar de consultar sobre cuál es el ingreso promedio de esa población, dicen cuál es el ingreso mediano, o sea, la mediana del ingreso, ¿sí? Y en este caso son 30.000 pesos, ¿sí? Entonces, fíjense que hay una gran diferencia, más de 9.000 pesos de diferencia entre la mediana y el ingreso promedio. Y las dos son medidas de posición central, medidas resumen. Recordemos la primera definición. Valores únicos que pretenden resumir todo un conjunto de valores. Entonces, si yo tengo diferencias tan significativas como en este caso, tranquilamente me puedo preguntar, bueno, pero pensemos juntos, ¿cuál tengo que usar como medida resumen? ¿Cuál es la mejor para usar como medida resumen? Bueno, eso es lo que vamos a intentar resolver ahora. Entonces, recordemos que el ingreso mediano es de 30.000 pesos versus los 39.504 de ingreso promedio. Entonces, recordemos este concepto. Ese ingreso mediano de 30.000 pesos me dice a mí que la mitad de la población, en este caso, población se refiere a personas ocupadas en la Argentina, perciben mensualmente 30.000 pesos o menos, ¿sí? Bueno, ¿y por qué existe esta diferencia entre ingreso promedio y mediana? ¿Y cuál es el que yo tengo que utilizar en un caso de análisis cuando me surgen estas diferencias? Primero, déjenme que les comparta cuáles son las características de la mediana. Bueno, la mediana no se ve afectada por valores extremos de la variable. Recuerden que la media aritmética sí lo estaba, ¿sí? Entonces, ante la presencia de valores extremos que puedan distorsionar mi media aritmética, bueno, ahí ya podemos empezar a pensar que la mediana es una buena opción. Y no toma todos los valores de la variable a analizar, ¿sí? Sino que cuando llega al 50% de las observaciones de la variable que estoy analizando, obtiene ese valor y después no sigue indagando sobre lo que pasa en el otro 50%. Pero, ¿cuáles son entonces las diferencias respecto del uso de la mediana y de la media? Básicamente, la asimetría que exista en el conjunto de datos que nosotros vamos a analizar nos va a indicar cuál es la medida de posición central adecuada para utilizar en esos casos. Puede existir también la situación en que la asimetría de los datos no es tan marcada, entonces la diferencia entre las dos medidas de posición central tampoco es tan significativa, pero en casos de asimetría marcada en la distribución de los valores, bueno, ahí tengo que empezar a pensar con algunos de estos elementos que estamos viendo acá, cuál es la mejor de las dos medidas para utilizar. Y cuando hablamos de asimetría, ¿qué queremos decir con asimetría en la distribución? Bueno, acá tenemos dos gráficos, ¿sí? El primer gráfico de la izquierda dice asimetría negativa, ¿sí? Significa que la cola de la distribución se va hacia la izquierda de la distribución. Y el gráfico de la derecha tiene asimetría positiva, significa que la cola de la distribución se va hacia la derecha, ¿sí? O sea, hay un gran número de observaciones concentradas en valores pequeños de la variable y un cada vez menor número de observaciones concentrados en valores más hacia la derecha, cada vez más positivos de la variable, pero que quizás se alejan significativamente de esta acumulación de valores pequeños.
En este caso, ya dijimos antes que los valores extremos afectaban a la media aritmética y yo les dije, la cola de la distribución tiende a atraer, a traccionar hacia esa cola el valor de la media aritmética. Entonces, cuanto más alejados estén de la concentración principal de valores de una distribución, más va a traccionar esa cola y más va a atraer hacia sí la definición de media aritmética, el valor que surja del cálculo, ¿sí? Y ahí repasamos y decimos, bueno, ante asimetrías muy marcadas, ¿sí? La media aritmética quizás no es la medida de posición central adecuada para tomar. Vamos a ver algún caso, algún ejemplo. Esto es una aplicación a salud. Lo que estamos viendo en pantalla son los casos confirmados de COVID-19 acumulados en la Argentina. Estos datos son extraídos de la página oficial de datos de la Argentina, argentina.gov.ar, clasificados, ¿sí?, los datos por rango etario. Entonces podemos ver las barras nos indican a nosotros la cantidad de casos positivos confirmados de COVID-19 en función del rango etario que estamos analizando en ese momento. Bien, y ahí a la derecha, eso es un cálculo personal, el cálculo de media aritmética y de mediana para esa distribución de datos. Y fíjense la diferencia. La media aritmética nos arroja que la edad promedio de los casos positivos de COVID-19 en la Argentina es 39,79 años. La edad es una variable discreta por excelencia. Variable discreta significa que adopta solamente valores enteros, o sea, uno puede tener 39 o 40 años, pero quise poner el cálculo de 39,79 para expresar un mayor nivel de detalle en el cálculo de la media. Mientras que la mediana nos indica que la edad mediana de casos positivos de COVID en la Argentina es 37,6 años, ¿sí? Fíjense que entre las dos medidas de posición central hay una diferencia de 2 años y un poco más. Entonces, a los efectos de definir cuál es la edad promedio o la edad mediana, bueno, notamos que esa cola que vemos claramente en la distribución está traccionando sobre la media aritmética, tirándola hacia ella, hacia esa cola, hacia ella, e incrementándola respecto de la mediana en más de 2 años. Veamos otro caso. Bueno, este caso es de fallecimientos por COVID-19 acumulados en la ciudad de Buenos Aires. También está extraído del sitio oficial, en este caso el sitio oficial de buenosaires.gov.ar, y el cálculo tanto de media aritmética y de mediana es personal. Pero fíjense que la distribución acá tiene una forma distinta a la distribución que acabamos de ver, en donde la cola de la distribución, en lugar de estar hacia la derecha, se encuentra hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, es de esperar que esa cola atraiga, ¿sí?, atraiga a la media aritmética. Y ahí lo vemos. La media aritmética es 74,56 años, ¿sí?, para los casos de fallecimiento por COVID acumulados en la ciudad de Buenos Aires, y de 77,78 años para la mediana. Fíjense que acá tenemos una diferencia de más de 3 años, es decir, que esa cola está atrayendo, ¿sí?, de manera significativa a la media aritmética y llevándola hacia valores más reducidos, ¿sí? Bien, vamos con una medida de posición central más y después ya pasamos al segundo tema. ¿Qué es la media móvil? Bueno,
esta es una medida de posición que con la lamentable pandemia que hemos transitado, ha sido utilizada frecuentemente para, por ejemplo, la cantidad de casos positivos, para expresar la cantidad de casos positivos por COVID en una determinada región, generalmente en un nivel nacional. La media móvil, bueno, es una media aritmética, pero que para el cálculo de la misma, esa muestra va variando con alguna secuencia lógica. Por ejemplo, yo puedo establecer medias móviles semanales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la media móvil, por ejemplo, de lo que vamos a ver ahora, de los casos positivos COVID para las distintas semanas a lo largo de un año? Y tenemos este gráfico, le falta alguna actualización, pero lo que yo quería que veamos es cuál es la lógica, ¿sí? Acá vemos que dice casos diarios, media móvil de los últimos 7 días. ¿Qué significa? Bueno, calculemos cuál es el promedio de casos positivos, ¿sí?, para 7 días y establezcamos ese valor promedio. Hagamos otra medición y calculémoslo sacando un valor de la muestra anterior e introduciendo un valor nuevo. Y vamos modificando los valores que componen la muestra sobre la cual yo estoy calculando ese promedio, esa media aritmética, de tal manera, de una secuencia lógica que me permita a mí ir modificando los valores que componen mi muestra para ver cómo va evolucionando y generar una tendencia, ¿sí?, de esos valores promedio que me indica a mí cómo evoluciona la variable que estamos analizando, en este caso la media móvil de casos positivos de COVID en la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. Tanto el promedio como la mediana nos dan un solo valor, que es un valor resumen de un conjunto de valores, ¿sí? Y ese valor nosotros pretendemos, aspiramos a que sea representativo del conjunto de valores del cual fue extraído. Si no es representativo, y la verdad que pierde sentido utilizarlo como medida de resumen. ¿Por qué? Porque yo necesito poder resumir en ese solo valor todas las características de lo que está pasando en mi muestra, en mi conjunto de datos que estoy analizando. Entonces, dependiendo de la distribución, de la naturaleza de la distribución de los datos, va a ser la medida de posición central que yo decida utilizar, ¿sí? Y existen otras medidas de posición central. Bueno, existe el modo, que es el valor más frecuente de la distribución, la media armónica y un montón más, pero que este es un curso introductorio y no las vamos a estar cubriendo, ¿sí? Pero todas ellas tienen el mismo objetivo: definir un único valor y que ese valor sea resumen y representativo de todo el conjunto de valor del cual fue extraído. Y para terminar esta parte, les presento un gráfico para ver cómo actúa una media aritmética y una mediana. La media aritmética tomaría la altura de los participantes en esa muestra y trazaría una línea en función de la suma de las alturas y dividir esa suma por 6, porque hay 6 participantes. La mediana lo que haría es los ordenaría de menor a mayor y diría, bueno, ¿cuál es el participante del medio? 50%. ¿Sí? Bueno, esa es la medida de posición central que me resume a mí lo que pasa en ese grupo, ¿sí? Formas de cálculo distintas. Bien, hasta acá, medidas de posición central. Queremos obtener un valor resumen. Ahora, vamos a meternos un poco sobre cuán representativo es ese valor.
que yo obtengo? ¿Tengo alguna manera de saber si ese valor me representa a mí la realidad de lo que sucede ahí? Y para empezar este tema, cito a un economista argentino, Juan Carlos de Pablo, gran economista argentino, que lo he escuchado en más de una oportunidad decir la frase que está en este momento en pantalla. Él cuenta que su profesor de estadística en la universidad les contaba que había conocido una persona que se había ahogado en un lago que en promedio tenía 20 centímetros de profundidad. Y acá lo que ese profesor y de Pablo quiere hacer mención es justamente a esto, a qué grado de representatividad tiene decir que el lago tenía 20 centímetros cuando una persona se ahogó ahí, por ejemplo, en un pozo de 4 metros. Porque quizás el lago tenía una extensión muy grande, una superficie muy grande, un sector muy reducido con un pozo de 4 metros, la persona no sabía nadar, justo tuvo la mala suerte que se tiró en ese lugar, cuando en el resto del lago hacía pie, pero se terminó lamentablemente ahogando. Entonces, a lo que hace referencia de Pablo con este ejemplo es justamente cuán representativas son las medidas de posición central respecto de los conjuntos de los cuales son obtenidas. Y acá volvemos al inicio, ¿sí? Volvemos al inicio. Los dos estudiantes, María y Juan, los dos promedios iguales, 7, pero provienen de notas distintas. María se sacó 6 y 8, Juan se sacó 4 y 10. ¿Cuál de los dos, era la pregunta que habíamos dejado, cuál de estos dos promedios ustedes pensamos en conjunto, que representa mejor el camino transcurrido? En italiano se dice il percorso. ¿Cuál fue el camino, el sendero que sucedió durante esa cursada que nos conduce a ese promedio de 7? Bueno, evidentemente hay dos notas, que son las que obtuvo María, que están más cerca, más pegaditas al promedio de 7, porque son 6 y 8, los dos números que está uno antes y otro después. Y las notas de Juan están más alejadas de ese promedio, ¿sí? Son el 4 y el 10 y están mucho más lejos de esa medida de posición central. Si bien las dos es la misma, ¿sí? Las dos, en los dos casos es la misma medida de posición central, pero algunas observaciones, o sea, notas de parcial, están más concentradas alrededor de ese valor central y las otras están más dispersas. Entonces, uno naturalmente te va a decir, bueno, si yo estoy obteniendo un promedio de dos notas que están mucho más concentradas a ese promedio, evidentemente, bueno, tiene más representatividad de lo que sucede ahí adentro de que otra medida de posición central que es la misma, pero que tiene notas más dispersas, ¿sí? Bien, entonces para calcular estas representatividades de las medidas de posición central, se utilizan lo que se llaman medidas de variabilidad, ¿sí? Hay muchas, hay varias. Es un curso introductorio, vamos a ver solamente algunas que nos pueden llegar a servir en el análisis cotidiano estadístico que podamos hacer de algún conjunto de datos. Bueno, la primera es el desvío estándar, ¿sí? Se dice también dispersión. El desvío estándar, bueno, es una medida estadística, como puede ser la media aritmética, o sea, un valor, pero me indica a mí cuánto se dispersan, ¿sí? Cuánto se dispersan los valores de la variable, lo que estábamos viendo recién, los valores de la variable respecto a la medida de posición central. Ante un valor mayor de desvío estándar, mayor será el nivel de variabilidad. Retomemos el caso y calculemos el desvío estándar. Esto hay una fórmula para el cálculo, no vamos a ingresar en esa fórmula. Cualquier planilla de cálculo, por ejemplo el Excel, tiene fórmulas que calculan el desvío estándar. Pero
veamos que una vez que hicimos ese cálculo, los desvíos estándar para el caso de María y el caso de Juan son respectivamente 1,41 y 4,24. Son números, ¿sí? Pero sepamos que ante mayor número de desvío estándar significa mayor dispersión, mayor alejamiento de esos números, de esos valores de la muestra respecto de su medida de posición central, ¿sí? Entonces, veamos lo que dice ahí la diapositiva. Bueno, ante diferentes grupos de datos con una misma media aritmética, un mayor valor de desvío estándar me indica a mí una mayor dispersión de estos datos. Y una mayor dispersión de estos datos me indica a mí que la media aritmética es menos representativa. Entonces, si yo calculo la media aritmética y el desvío estándar, bueno, si ante mismas medias aritméticas, mayor desvío estándar me indica a mí menor grado de representatividad de esa media aritmética, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo trabajo con muestras donde la media aritmética, ese valor promedio, es distinto, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué medida tiene la estadística para analizar? Bueno, hay algo que se llama el coeficiente de variación, ¿sí? Y el coeficiente de variación es simplemente el cociente, la división, la fracción entre el desvío estándar y la media aritmética. Cualquiera que recuerde un poco de matemática básica recordará que el cociente implica la proporción, ¿sí? El peso relativo de un valor respecto de otro. En este caso, del desvío estándar respecto de la media aritmética. Es un valor relativo, ¿sí? Entonces, para este cálculo, ¿sí? De desvío estándar, de coeficiente de variación, que es el cociente de desvío estándar y media aritmética, el resultado que podemos obtener de este coeficiente de variación es un número que se encuentra entre 0 y 1, ¿sí? O 0% y 100% si lo expresamos en porcentajes. Si el coeficiente de variación se aproxima a 0, esto nos dice a nosotros que los datos que estamos analizando, independientemente del valor de la media, significa que los datos que estamos analizando están más concentrados, son más homogéneos, se encuentran mucho más alrededor de la media aritmética que otra muestra que dé un valor de coeficiente de variación más alto, ¿sí? Y si se acerca a 1 el coeficiente de variación, bueno, ahí ya directamente el valor promedio ha perdido representatividad y no lo debería usar yo para decir que el promedio de tal muestra es ese valor, porque con ese coeficiente de variación pierde sentido utilizarlo. Veamos un ejemplo. Esto es un informe, ahí tenemos la fuente, es una encuesta provincial de cero prevalencia de COVID-19 que se realizó en enero del 2021 por la Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? ¿Qué vemos en pantalla? Bueno, vemos lo que se llaman dominios. Dominios son grupos de municipios. Pensémoslo como en sectores territoriales, ¿sí? Sectores territoriales distintos. Y sobre esos sectores territoriales, ¿yo qué busco analizar? Bueno, primero quiero ver cuál es la población, cuántas personas habitan ahí, y quiero ver cuál es la población cero prevalente, o sea, aquella que tiene, a través de estudios, se los hago, aquella población que tiene anticuerpos, ¿sí? Para COVID-19. Entonces, voy a esa población, aplico los test y obtengo, por ejemplo, el renglón 1 que dice dominio 04, que 76.472 personas sobre las 654.568 tienen anticuerpos COVID-19. Entonces, ahí digo, bueno, el porcentaje de población con presencia de anticuerpos es 11,7%. ¿Qué hice? Dividí los 76.472 dividido 654.568, ¿sí? Y en la última columna
calculé el coeficiente de variación de la presencia de anticuerpos, ¿sí? Con la metodología que vimos anteriormente. Y lo mismo hice para otros grupos de municipios que los llamé distintos tipos de dominios, con distintos nombres. Entonces, ¿ahí qué tengo? Bueno, básicamente para cada dominio, esta información que les acabo de decir. Ahora, ¿cómo interpreto yo esta información que tengo acá? ¿Cómo interpreto esos valores de coeficiente de variación? La misma encuesta que les acabo de mostrar, en su apartado, en su anexo técnico, establece una escala, ¿sí? Establece una regla de decisión. Y dice, bueno, vamos a leerlo textual. Para evaluar la precisión de la estimación, se puede seguir aproximadamente, porque esto tampoco es matemático ni taxativo, pero aproximadamente el siguiente criterio. Dice, bueno, hasta coeficientes de variación del 5%, la precisión obtenida es muy buena, del 5 al 10% es buena, del 10 al 20% es aceptable y más del 20% y no es confiable. No debería usted utilizarla como medida de posición central, resumen, que representa realmente lo que pasa ahí, ¿sí? Entonces, vamos a volver a analizar el mismo cuadro anterior. Yo ahí marqué el dominio 15. ¿Por qué lo marqué? Porque es el que presenta el menor coeficiente de variación de todos los dominios que estamos analizando. Y su coeficiente de variación es 10,3. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a la columna de presencia de anticuerpos, veo que tengo una población porcentual del 13,8% de ese dominio que tiene, ¿sí?, que tiene presencia de anticuerpos. Con lo cual yo puedo, a partir de ese coeficiente de 10,3, decir con un grado de certeza grande que ese 13,8% de población con presencia de anticuerpos representa lo que sucede dentro de ese grupo. ¿Cuál sería mi situación? Pongámonos en la situación del investigador, del analista, del funcionario de salud pública que está analizando esta información. Mi situación ideal es un dominio con mucha presencia de población seroprevalente y con un coeficiente de variación reducido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí me interesaría, no sé, el dominio 14, justo el de arriba del que estábamos viendo. Y porque ahí tiene un 17,2% de población seroprevalente y un coeficiente de variación de 10,5, bajo, que se asemeja bastante al que estábamos viendo, ¿sí? Y vayámonos al otro extremo, por ejemplo, el renglón del dominio, el primero, el dominio 0,4, por el que empezamos analizando. Tiene una presencia de anticuerpos del 11,7%, pero el coeficiente de variación ahí se incrementa, aumenta a 17,3. Entonces, cada vez que se incrementa ese coeficiente de variación, pierde representatividad la medida resumen que estoy calculando. Bien, entonces, ¿qué hicimos? Aprendimos a calcular y analizar las medidas de posición central básicas, ¿sí? La media aritmética, la mediana, la media móvil. Y dijimos que esas eran las medidas resumen de cualquier grupo de observaciones, cualquier grupo de elementos, cualquier población, cualquier subgrupo de esa población muestra que yo quiera analizar. Dijimos, es este valor que surge de ese análisis. Ahora bien, ese valor que surge, ¿puedo usarlo estadísticamente de manera confiable para transmitir que resume lo que sucede adentro de ese grupo? Bueno, veamos y ayudémonos con las medidas de variabilidad. Entonces, calculemos su desvío estándar, calculemos su coeficiente de variación y a partir del cálculo de todas estas medidas estadísticas, lleguemos a la conclusión si esa medida que obtenemos podemos utilizarla estadísticamente de manera confiable. Bueno, hasta acá llegamos con este curso, espero que haya sido de muchísima utilidad
y los esperamos en todos los cursos del instituto y en futuros cursos de análisis estadístico. Muchísimas gracias.